vive en el corazón de la historia. Pocos nombres han logrado traspasar los límites del tiempo y las culturas, como el de Salomón, el monarca que gobernó un Israel unificado en una era de oro. Sus leyendas en un mosaico de sabiduría inigualable, riquezas incalculables y misterios que aún fascinan a quienes se atreven a explorar su legado. Desde su juventud, Salomón fue señalado como un elegido. Su padre, el rey David, había consolidado el reino, pero fue Salomón quien lo elevó a una cima de esplendor. Según los relatos, al asumir el trono, Salomón enfrentó el desafío de gobernar a un pueblo diverso, y en un acto que revela tanto humildad como una visión poco común, pidió a lo divino no riquezas ni poder, sino entendimiento para discernir entre el bien y el mal. Esta petición marcó el inicio de su fama como el rey sabio, una reputación que se extendió más allá de las fronteras de Israel. Una de las historias más conocidas que ilustra su juicio es aquella en la que dos mujeres llegaron ante él, disputándose la maternidad de un recién nacido. La resolución de Salomón, tan ingeniosa como inesperada, demostró su capacidad para penetrar en el corazón humano, desenmascarar la verdad y garantizar la justicia, cimentando su imagen como un gobernante iluminado. Sin embargo, no fue solo su sabiduría lo que definió a Salomón, sino también su ambición por trascender lo terrenal. Bajo su mando, Jerusalén se transformó en una metrópoli vibrante, un símbolo de prosperidad y devoción. En el centro de esta transformación se erigió el templo, una obra majestuosa dedicada a la divinidad y que albergó el Arca de la Alianza. Este santuario, descrito como un lugar de belleza y reverencia incomparables, se convirtió en el eje espiritual de su reino y en un faro de admiración para las naciones vecinas. Pero no todo el reinado de Salomón fue gloria. En su búsqueda por expandir su poder e influencia, tejió alianzas con reinos extranjeros, muchas veces a través de matrimonios con princesas de otras tierras. Estas uniones, aunque estratégicas, plantaron semillas de disensión. Las esposas extranjeras trajeron consigo prácticas y creencias que comenzaron a filtrarse en el reino, desafiando las tradiciones y la pureza religiosa que Salomón había prometido preservar. La relación de Salomón con la reina de Saba es otro capítulo intrigante en su historia. Esta monarca, fascinada por la fama de su sabiduría y esplendor, viajó a Jerusalén con una caravana cargada de riquezas para poner a prueba su intelecto. Los textos relatan un encuentro lleno de admiración mutua, en el que ambos intercambiaron obsequios y conocimiento. Aunque los detalles exactos de su relación permanecen envueltos en el misterio, esta visita simboliza el alcance global del prestigio de Salomón y su capacidad para deslumbrar incluso a los soberanos más poderosos. Pero el esplendor del reino de Salomón no estaba destinado a perdurar. Con el paso de los años su enfoque cambió y las prioridades que lo habían distinguido comenzaron a desvanecerse. Se dice que las influencias extranjeras y la búsqueda de placeres terrenales lo apartaron de los principios que lo habían guiado al comienzo de su reinado. Este cambio no solo debilitó su conexión con lo divino, sino que también sembró las raíces de la discordia que eventualmente fracturaría el reino después de su partida. Además de sus logros como gobernante, Salomón dejó un legado literario que sigue resonando en la actualidad. Se le atribuyen varios textos de sabiduría, entre ellos los Proverbios, una colección de dichos y máximas que ofrecen orientación sobre la vida y la moralidad. El Eclesiastés, un libro que reflexiona sobre la transitoriedad de la existencia humana, y el Cantar de los Cantares, un poema lírico que celebra el amor en su forma más sublime. Estas obras no solo son testigos de su genio intelectual, sino que también reflejan una profundidad emocional y espiritual que añade una dimensión más compleja a su figura. Con el tiempo, la figura de Salomón trascendió las escrituras sagradas para convertirse en un ícono de la tradición esotérica y mística. En muchas culturas, se le asocia con poderes sobrenaturales y conocimientos ocultos. Se dice que poseía un anillo que le otorgaba dominio sobre espíritus y fuerzas invisibles y que era capaz de comunicarse con seres de otras dimensiones. Estas historias, aunque apócrifas, han alimentado la fascinación por su figura y han inspirado innumerables relatos en la literatura y el arte. Uno de los aspectos más controvertidos y misteriosos de su legado es la desaparición del Arca de la Alianza,
un objeto sagrado que simbolizaba el pacto entre lo divino y su pueblo. Aunque fue colocado en el Templo de Salomón, su paradero, después de la destrucción del templo, sigue siendo un enigma que ha cautivado a exploradores e investigadores durante siglos. El reino de Salomón, aunque breve en el gran esquema de la historia, dejó una huella indeleble. Su vida, una mezcla de sabiduría, ambición, esplendor y tragedia, sigue siendo un recordatorio de los dilemas y desafíos que enfrentan los líderes. Su nombre continúa evocando imágenes de grandeza y misterio, un testimonio de su capacidad para inspirar y cautivar tanto a su pueblo como a las generaciones futuras. Salomón no es solo un personaje histórico, es un símbolo de las posibilidades y las limitaciones de la humanidad. Su historia, como un eco que resuena a través del tiempo, invita a la contemplación y a la exploración de los misterios que aún rodean su vida y su legado. Suscríbete.